Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar haciendo un repaso de los partidos que se jugaron el día de la fecha correspondientes a la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, porque hubo resultados bastante interesantes. Jugó el Arsenal en Portugal, también estuvo el Manchester United haciendo lo propio en condición de local contra el Betis, jugando su primer cotejo luego de lo que fue la derrota histórica 7-0 frente al Liverpool en Anfield, y después también hubo otros resultados interesantes. Jugó la Roma, jugó la Juve, estuvo el Sevilla también en el campo de juego y muchos otros partidos que vamos a estar repasando sus resultados y además haciendo un análisis de esta competición que, si bien es cierto, está un escalón por debajo de la UEFA Champions League, la realidad es que en el último tiempo cada vez se ha estado creciendo más, debido a que hay muchos equipos importantes que están disputando esta edición de la Europa League. Es clave saber cuál de estos conjuntos será quien levante este título al final de la temporada. Es muy importante además analizar un poco cómo vienen los conjuntos que van a estar tratando de disputarse este título, porque muchos están además peleando en sus respectivas ligas y por eso deberán ver cuál es la prioridad para lo que queda de este semestre. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar claramente con la goleada del Manchester United, porque el equipo dirigido por Erik ten Hag necesitaba sí o sí recuperarse de cara a lo que es uno de los dos torneos que todavía le queda por disputar, porque se ha coronado campeón con la Carabao Cup, fue el primer campeón inglés en este 2023, pero con la goleada sufrida el fin de semana pasado 0-7 ante el Liverpool, sus posibilidades de pelear la Premier claramente quedaron nulas, por lo que en este momento solo tienen dos posibilidades de volver a coronarse como campeones antes de que termine el semestre: la FA Cup, donde todavía tienen posibilidades, y esta UEFA Europa League, donde claramente por historia y por juego, antes de ese 7-0 obviamente, porque hay que dejar de lado ese partido, sin lugar a dudas el Manchester es uno de los mejores equipos de este 2023 y por eso mismo tenía que dar la cara en este compromiso frente a un Betis que está realizando una aceptable liga española. Nunca pudo meterse de lleno, claro está, en la lucha por el título, pero está en esa pelea por ver si puede jugar competiciones internacionales de cara a la siguiente temporada, tal como lo ha hecho durante los últimos años. El Manchester United terminó sacando un resultado muy positivo que prácticamente liquida la serie, más allá de que después de haber perdido 7-0, obviamente uno se pregunta si el equipo dirigido por Ten Hag no puede tener otra caída rotunda. Sin embargo, en principio las posibilidades de que eso suceda son prácticamente pocas, y es por eso que terminó llevándose un triunfo. Fue especialmente en el arranque del segundo tiempo donde terminó de sellar este triunfo. A los 6 minutos de la primera etapa, Marcus Rashford ponía en ventaja al equipo inglés, el mejor jugador del Manchester United en este 2023 y uno de los goleadores del fútbol europeo en este año, marcaba el primer tanto para el conjunto que estaba siendo de local en el Old Trafford. Sin embargo, en esa primera etapa no pudo estirar el marcador y en un par de desatenciones, a los 32 minutos del primer tiempo, a José Pérez, el delantero español que jugó los últimos años en el Leicester y que se ha convertido en refuerzo del Betis para esta parte de la temporada, marcaba el empate y Old Trafford ya se ponía un poco caliente las cosas, porque el gol de Rashford al principio evitó que la gente cuestionara ciertos aspectos, porque lo hay que tener en cuenta que es que, si bien la realidad es que el 7-0 en contra no demuestra lo que fue el Manchester United de la temporada, porque la realidad es que estaba haciendo un muy buen primer semestre, también hay que tener en cuenta que la afición no va a dejar pasar así nomás una caída 7-0 contra el Liverpool, que terminó siendo la mayor goleada en la historia del clásico más importante del fútbol inglés. Sin embargo, también por suerte en el arranque del segundo tiempo, a los 7 y a los 13 más precisamente, con tantos de Anthony primero y de Bruno Fernández después, el Manchester United iba a terminar de sentenciar las acciones, por lo que ahí la gente se tranquilizó. Si bien es cierto que no hubo insultos y en general siempre el equipo estuvo bien apoyado por el público, la realidad es que el clima iba a estar tenso, o por lo menos no se iba a observar lo que se había visto en las últimas actuaciones del Manchester en condición de local, donde siempre todo parecía una fiesta. Sin embargo, con este 3-1, el equipo dirigido por Ten Hag logró dar un paso hacia adelante y ya se iba a llevar el triunfo sin ningún tipo de inconveniente. Y más aún porque a unos minutos del final, más precisamente a los 37, el neerlandés Wout Weghorst terminaría marcando el 3-1 definitivo. Buen triunfo del Manchester United, que empieza a levantarse de lo que fue la derrota 7-0 contra el Liverpool,
aunque todavía falta para sellar la clasificación. Será el próximo jueves 16 de marzo en España. Y vamos a continuar contando un poco lo que pasó con el Arsenal, porque los dirigidos por Mikel Arteta viajaron a Portugal a disputar el primer partido correspondiente a estas idas de los octavos de final de la UEFA Europa League y tuvieron un resultado un tanto ambiguo, porque por el desarrollo del encuentro podrían haberse llevado el triunfo, pero en definitiva no pudieron hacerlo y terminaron igualando 2-2 en condición de visitante frente al Sporting de Lisboa. El conjunto del entrenador español se puso en ventaja a los 22 minutos del primer tiempo por obra de William Saliba. El defensor francés con un muy buen cabezazo estampó el 1-0 para los Gunners. Sin embargo, no pudieron mantener esa ventaja antes de la finalización de la primera parte y Gonçalo Bernardo Inácio, defensor portugués del conjunto local, marcaría la igualdad a los 34 del primer tiempo para que nos fuéramos al descanso con una igualdad 1-1. Arteta no puso titulares en este partido, ya si hicimos la formación, atajó Matt Turner, el arquero suplente. Arriba, si bien es cierto que jugaron Bukayo Saka y Gabriel Martinelli, que suelen estar desde el arranque, también jugó Reiss Nelson, por lo que estuvo haciendo una especie de mix entre los futbolistas que normalmente juegan desde el arranque y otros que no son de sumar muchos minutos. En general, el Arsenal terminó redondeando un buen partido con un 68% de posesión de la pelota contra un 32% del Sporting de Lisboa, pero en cuanto a tiros efectivos al arco estuvo bastante parejo, 7 para el equipo inglés, mientras que 6 para el elenco portugués. En la segunda parte los locales iban a poner en ventaja a los 10 minutos por medio de Paulinho, luego de un rebote hacia el medio quedó el arquero estadounidense Turner y posteriormente en una jugada un tanto infortuita por parte de Idemasa Morita, mediocampista del Sporting, que terminaría llevándose el balón puesto para decretar el 2-2 definitivo para el Arsenal, un resultado que deja bien parado a los de Arteta de cara a la revancha de la próxima semana, porque recordemos que el objetivo del Arsenal es obviamente coronarse con la Premier League. La UEFA Europa League es una competencia muy importante, pero el Arsenal va a conseguir la clasificación a la Champions por medio de la clasificación de la tabla general de la liga inglesa, por lo que no es el principal objetivo. Claro está que conseguir un título internacional siempre es importante, pero aún así hoy por hoy los objetivos pasan a ser otros, lo demuestra Arteta con su formación, pero aún así el Arsenal no pierde su estilo, jugó como juega siempre, obviamente con menos poder ofensivo y con menos solidez defensiva debido a que los futbolistas no suelen ser titulares, pero aún así termina siendo un buen compromiso para los Gunners, que se terminaron llevando un correcto empate 2-2 y esperan dentro de una semana definir la serie en Inglaterra. Repasamos ahora todos los resultados de esta jornada de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, con algunos partidos que dejaron a uno de los dos equipos bien parado de cara a las revanchas, que recordemos que no son como en la Champions, que siempre hay que esperar 21 días entre la ida de los octavos y el partido de vuelta. En esta oportunidad las revanchas de estos compromisos correspondientes a la ronda de 16 de UEFA Europa League se estarán llevando a cabo el jueves que viene, más precisamente el jueves 16 de marzo. Comenzamos con uno de los cotejos que menos atrapaba seguramente a la audiencia, porque es el de los dos equipos menos conocidos, pero en definitiva terminó siendo el cotejo con más goles. Unión Berlín, uno de los animadores de la liga alemana, recibía a Unión Saint-Gilloise y terminaron igualando 2-2. La visita se ponía en ventaja con un gol de Boniface, empataba el equipo local con un tanto de Juranovic, nuevamente la visita con gol de Bertensen se ponía en ventaja, Noche igualaba para el local, otra vez Boniface y ponía el 3-2 para la Unión Saint-Gilloise y sobre la hora Mitchell empataba 3-2 el encuentro para los alemanes. El Bayer Leverkusen derrotó como local 2-0 al Ferencváros con goles de Demirbay y Tapsova y medianamente tiene asegurada su clasificación a la siguiente ronda de este torneo. Nos vamos ahora para el partido que se jugó en Portugal, el que mencioné hace un rato nada más. Sporting de Lisboa igualó 2-2 con Arsenal, Saliba abría el marcador para los Gunners, Inácio y Paulinho lo daban vuelta para el equipo anfitrión, mientras que Morita en contra
terminaba decretando la igualdad en 2. Seguimos con un partido que se disputó en la capital italiana porque la Roma derrotó 2-0 a la Real Sociedad con tantos de Stefan El Shaarawy y de Kumbula, otro resultado que deja muy bien parado a los italianos. Y vamos ahora con una victoria por parte de un conjunto español. El Sevilla derrotó en condición de local 2-0 al Fenerbahce turco con goles de Jordan y Eric Lamela. Otro equipo italiano que consiguió el triunfo fue la Juventus, que le ganó 1-0 en condición de local al Friburgo con tanto de Ángel Di María. Y también analizamos el partido del Manchester United. El equipo dirigido por Erik ten Hag se recuperó del destrozo que había hecho frente al Liverpool y goleó 4-1 de local al Betis, teniendo la mejor diferencia entre dos equipos en esta fase de la Europa League. Rashford, Antony, Bruno Fernández y Weghorst marcarían los 4 tantos del equipo inglés, mientras que a José Pérez marcaría la única conversión para el conjunto español. Y por último, el Shakhtar Donetsk y el Feyenoord igualaron 1-1. El conjunto ucraniano se puso en ventaja con un gol de Rakitsky, mientras que el argentino Ezequiel Bullaude marcaría la igualdad definitiva. Un punto a tener en cuenta: de todos estos encuentros de ida que se disputaron correspondientes a la UEFA Europa League, no hubo ni un solo triunfo en condición de visitante. 5 victorias: Leverkusen, Roma, Juventus, Manchester United y Sevilla para los locales, y 3 igualdades. Esto da a entender que la competición es muy peleada, pero seguramente también en los compromisos de vuelta los equipos que jugaron de visita en este primer partido vayan a dar la cara y consigan buenos resultados. Habrá que ver si a muchos de ellos les alcanza para dar vuelta a la serie. Para cerrar, y haciendo un resumen de todo lo que hablé en este video, sé que específicamente mencioné los compromisos de los dos equipos ingleses porque en principio serían los dos candidatos a llevarse el título. Es verdad que la Juventus es un equipo enorme y que también, en caso de estar en un buen momento futbolístico de acá al final de la temporada, puede pelear por el trofeo, que el Sevilla es un conjunto que ha levantado en 6 ocasiones la UEFA Europa League, el máximo ganador de este torneo, y ha ganado más veces de las que ha quedado eliminado en esta clase de competencia, por lo que tampoco hay que dejarlo de lado. Pero si hablamos específicamente de plantilla y de momento, el Manchester United y el Arsenal deberían ser los dos finalistas, salvo que el sorteo decida que se enfrenten antes. Recordemos que a partir de los cuartos de final, cuando ya se conozcan quiénes son los 8 equipos clasificados, se va a realizar un sorteo y a partir de ahí no solo quedará ya el cuadro definido, sino que ya se pueden cruzar equipos del mismo país, por lo que el Manchester United y el Arsenal podrían verse las caras primero si es que clasifican. El Manchester podría tenerlo un poco más sencillo al ganar por 3 goles, mientras que el Arsenal deberá definir su clasificación luego de empatar en Portugal.